estamos listos para iniciar 7 de la mañana con 1 minuto. Gracias por la sintonía y bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Amigos televidentes y oyentes, siempre los invitamos para que nos sigan también toda la información a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM, a través de nuestras redes sociales e inmediatamente también en sus pantallas. Tienen un código QR, los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a más información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital, y en el caso de los razonamientos energéticos, para que también puedan revisar los horarios y estén pendientes ahora con esta nueva propuesta que han presentado las autoridades. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Y qué les parece este cambio que tenemos entonces en los razonamientos? Hola María Mercedes, Sofía, amigos televidentes, Radio Escucha. Sí, más adelante les vamos a comentar cuál es la nueva modalidad que se va a utilizar para los cortes de energía eléctrica en todo el país. Esto producto de que por un lado empieza a llover, las cuencas hidrográficas empiezan a crecer y además se están buscando medidas para no afectar a la jornada diaria de los ecuatorianos. Lo vamos a hablar más adelante. Por cierto, hoy, 2 de octubre, hoy finaliza el plazo para la inscripción de candidaturas para las elecciones. Hay 12 binomios ya inscritos, ya tenemos 12 candidaturas. Más adelante ampliaremos este tema. Sofía. Compañeros, amigos, buenos días. También el INAMI, amigos, ha pronosticado en especial en la sierra de nuestro país intensas lluvias, en especial en la tarde, con ráfagas de viento y caída de granizo, por lo que las autoridades también piden a la ciudadanía tomar las debidas precauciones, en especial cuando tienen que salir en horas pico de la tarde para evitar cualquier tipo de inconveniente. Nosotros aquí tendremos el enlace público, por supuesto, y los deportes, todo para informarles a ustedes hasta las 8:15 de la mañana, así que la invitación para que se queden junto a nosotros. El granizo del día de ayer, bueno, fue intenso, bastante fuerte, ¿no? Intenso en ciertos sectores de la ciudad, y esto forma parte de esta transición climática que reportan las autoridades. De esta manera estamos iniciando. Bienvenidos. Vamos con la información. El presidente Daniel Noboa lideró la entrega del expediente para la creación de la Universidad Pública de Santo Domingo. Con esta obra, miles de jóvenes de la provincia no tendrán que viajar a otras ciudades para realizar sus estudios de tercer nivel. Acompañado de decenas de jóvenes y en cumplimiento a su palabra, el jefe de Estado Daniel Noboa lideró la entrega del expediente técnico académico para la creación de la Universidad Pública en Santo Domingo de los Áchilas, que podrá contribuir al sueño de miles de estudiantes de la provincia. Contar con una universidad cerca de sus hogares ha sido el sueño de muchos jóvenes que quieren triunfar en la vida. Esto es fundamental. Sin embargo, es algo que siempre se les fue negado y postergado. Esta universidad es una obra que no solo beneficiará a la provincia de Santo Domingo, sino que será un referente para todo el país, ofreciendo carreras que respondan a las demandas actuales del mercado laboral y fomentando la investigación y la innovación. El primer mandatario recalcó que al no tener un centro de estudios superiores, los jóvenes debían migrar a otras ciudades como Quito y Guayaquil para poder hacer realidad sus sueños. Nuestro gobierno ha hecho por la educación una prioridad. No solo con la Universidad de Santo Domingo, le devolvimos también a la gente, a la población, a los jóvenes, el edificio antiguo de la UNASUR, pues que no se lo usaba prácticamente para nada. Ahora tenemos centenares de jóvenes en cada promoción estudiando y sacándole provecho a un bien del Estado. El anuncio lo hizo en un evento público in situ, mientras que paralelamente el documento se entregó a la Asamblea Nacional. Esperamos que los responsables en recibir el expediente actúen en pro de la ciudadanía, en favor de las necesidades reales de los ecuatorianos y no de sus agendas propias y mezquinas. El gobierno destinó más de $344,000 para el expediente necesario para la creación del centro de estudios. Sin embargo, se logró también un ahorro de $115,000, los cuales serán reasignados a otros proyectos prioritarios de la CENESID. De su parte, los jóvenes agradecieron la gestión del primer mandatario, pues dicen, es algo que estaban esperando hace muchos años. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención, porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, recibió una transferencia de $52 millones por parte del Gobierno Nacional, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas. Este monto es parte del pago heredado de administraciones pasadas que se tiene a las prestaciones externas de la salud de los jubilados. Según la cartera de Estado, los recursos les servirán al IES para cumplir con los haberes de los prestadores y abastecer también sus casas de salud con medicamentos. Los 52 millones
corresponden al último trimestre del 2020 y al primero del 2021, a la deuda del último del 2020 y primer trimestre del 2021, que fueron, por cierto, auditadas antes de este desembolso. El gobierno colombiano resolvió suspender la exportación de energía eléctrica debido a la sequía que enfrenta también el vecino país. Debido a eso, el ministro de Energía, también Antonio Goncalves, aseguró que no afectará a la planificación del sistema nacional. Revisemos. La resolución del gobierno colombiano se dio el pasado 30 de septiembre, tomando en cuenta que el vecino país también está atravesando los mismos problemas de sequía. Por ello decidieron que toda la generación energética será destinada para su población. Eso sí, esta medida se toma de manera temporal. Entonces, ¿cuántos megas dejaría de recibir nuestro país? Colombia a nosotros nos aporta alrededor de unos 410 megas. Nosotros respetamos la decisión de ellos. Evidentemente, si se mejora la situación allá, va a volver el servicio, y eso es algo que estamos monitoreando día a día. Según el ministro de Energía Antonio Goncalves, el suministro colombiano ya venía bajando en los últimos días, por lo que ya se pensaba en la posibilidad de no contar con esos megavatios. Y lo que nos queda a nosotros es prepararnos por esa eventualidad para poder hacer una planificación sin tomar en cuenta el aporte que nos da Colombia para el sistema nacional interconectado. Y asegura que esto tampoco cambia la planificación de racionamientos energéticos programados. Colombia es una parte de todo lo que se analiza para poder tener esa planificación de los cortes. No va a haber ningún cambio del horario de aquí hasta el domingo. Ese se mantiene, incluso sin que Colombia nos venda. Por ello, el gobierno trabaja en recuperar centrales hidroeléctricas que estaban paralizadas, como Toachi y Pilatón, donde se espera terminar su construcción para iniciar operaciones experimentales en diciembre y operaciones comerciales en febrero del próximo año. Con eso, esta planta nos entrega en totalidad, en el complejo, entre Pilatón y Toachi, nos va a entregar 250 megavatios al Sistema Nacional Interconectado. Lo positivo es que en los últimos días se han registrado lluvias considerables, lo que ha permitido que el embalse de Mazar en la provincia de La Suay suba 1 metro de agua. Recordemos que esta represa distribuye líquido vital a las hidroeléctricas Mazar, Pauta y Sopladora, que en su conjunto abastecen el 38% de la demanda energética nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Centro Nacional de Control de Energía destacó la importancia del apoyo del sector privado en la generación eléctrica del país con sus propios generadores en alrededor de 300 megavatios para enfrentar la emergencia eléctrica. Mientras tanto, sectores pequeños de la industria proponen aplicar un sistema sectorizado de entrega del servicio de energía, esto para optimizar la productividad en el país. El gobierno nacional expresó su agradecimiento al sector privado por su aporte durante esta crisis de energía y solicitó que continúen encendiendo sus generadores al máximo durante las 24 horas y reduciendo la demanda del sistema nacional a partir del 1 de octubre. En caso de no poder mantener esta operación constante, se ha pedido que lo hagan en el periodo indispensable de 6 a 18 horas, mientras se anuncian compensaciones. El aporte del sector privado representa hasta 300 megavatios de generación. Felicitamos al gobierno nacional cualquier iniciativa, no solo la ley, sino cualquier iniciativa que nos permita tener el suministro de electricidad suficiente. En ese contexto, desde la pequeña y mediana empresa, que representa el 80% del empleo, se plantea aplicar un sistema sectorizado de entrega de servicio de energía para optimizar la productividad con 4 días de corrido sin cortes, dividiendo al país en 2 grandes zonas de empresas distribuidoras. El área tomate, que nos permitan trabajar lunes, martes, miércoles y jueves, 10 horas diarias para completar las 40 horas semanales. Y en la zona 2, que está en color celeste, se pueda trabajar jueves, viernes, sábado y domingo. Así solo tendrías que cubrir la demanda total del país solo el día jueves. Los empresarios industriales han ratificado su apoyo a todas las iniciativas que emprende el gobierno para enfrentar la emergencia, como la nueva ley económica urgente enviada a la Asamblea para aumentar de 10 a 100 megavatios la generación privada en nuevos proyectos de energías alternativas. Romer Garzón, Noticias 7. De la mañana con 27 minutos, y como hemos hablado durante todo este noticiero, el tema energético es importante porque ayer se anunció que habrá un nuevo cronograma
para los cortes eléctricos a escala nacional. Vamos a mostrarles el comunicado. Esto es lo que ha informado el Ministerio de Energía. Atención con las siguientes franjas, para que se lo entienda bien. De lunes a jueves se va a ir la luz en 6 horas, de las cuales son 2 horas seguidas, que pueden ser entre las 18 horas y las 22 horas, y 4 horas seguidas entre las 0 horas y las 8 de la mañana. ¿Qué significa esto? Que de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 18 horas, no se va a ir la luz en todo el país. En el resto de la franja, pues dependerá de los horarios que se pongan. Vamos a ver entonces que en cambio de viernes a domingo se van también 6 horas, pero en otros lapsos, en otras franjas. 2 horas seguidas entre las 16 y las 19 horas y 4 horas seguidas entre las 0 horas y las 10 de la mañana. Había confusión, ayer se dijo, es decir, que vamos a estar de 0 a 10 sin luz. No, es en ese lapso que cada empresa eléctrica puede hacer los cortes. Y que tendrá que mandar un cronograma específico para los sectores para que puedan englobarse dentro de ese rango de horario que acabamos de ver que se va a presentar tanto de lunes a jueves como de viernes a domingo. Es decir, de 16 horas a 19, de un viernes a un domingo, 2 horas habrá que ver entonces en un cronograma específico por barrios y sectores de las diferentes ciudades a qué hora se va a ir la energía eléctrica. ¿Cuándo lo vamos a conocer eso? Mañana jueves se lo va a anunciar para el viernes. Es decir, recordemos que en estos días ya tenemos un cronograma. Eso se mantiene hasta el jueves. Mañana no hay cambios. Se mantiene todo lo que ya conocíamos. Y desde mañana se anuncia para que del viernes 4 hasta el 26 sean los nuevos horarios. Hay que tomar en cuenta que el fin de semana todavía rigen los que teníamos y a partir del lunes, como han dicho las autoridades, inician ya estas nuevas modificaciones de horarios, ¿no? Para que lo tome muy en cuenta y no se confunda, y luego nada más es cuestión de anotarse qué va a pasar viernes, sábado y domingo y qué pasa de lunes a viernes, porque son esos 2 paquetes que nos van a enviar cada empresa distribuidora de energía a la ciudad, dependiendo del caso cuáles son los horarios. Y cambiemos de tema porque este jueves se desarrollará en la Asamblea la fase de sustanciación de pruebas de cargo y descargo en el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. En esta fase es considerada clave, ya que de ello dependerá que las bancadas políticas tomen una posición respecto a esta interpelación. Ocurrió la noche de este lunes. En la continuación de la sesión de la Comisión de Fiscalización, no se presentaron los testigos de los asambleístas Paola Cabezas y Leonardo Berresueta, quienes fueron invitados por ellos para rendir su prueba testimonial. Paola Cabezas dice que este hecho la perjudicó en su estrategia de probar el supuesto incumplimiento de funciones de la ministra del Interior. Pero esto perjudicó la posibilidad de mis 2 pruebas testimoniales. Ahora, en la fase de sustentación de pruebas de cargo y de descargo, los legisladores interpelantes pueden insistir en que den testimonio sus testigos. Ramiro Vela, integrante de la Comisión de Fiscalización, sostiene que no. La ley impide eso ya. Se podría presentar dentro de la participación de los interpelantes, porque hay que recordar que cada uno de ellos va a tener 3 horas para intervenir. Seguramente podrán hacer alusión al tema, inclusive presentar algún video o algún documento relacionado a eso, pero ya la participación de esos testigos no es posible. Esta etapa es clave, ya que lo que diga la ministra Palencia o los legisladores interpelantes depende que las bancadas tomen una posición respecto a esta interpelación. Jaime Guevara, del bloque de Independientes, cree que este juicio no tiene fundamento. Y de todas maneras debería pasar al Pleno. Si no pasare al Pleno, yo estoy convencido que de lo que se ha podido evidenciar no hay los méritos necesarios como para que esa funcionaria pueda ser llamada a juicio político. La Comisión de Fiscalización espera tener hasta el 9 de octubre el informe donde planteará que el juicio siga o no al Pleno o se lo archive de manera definitiva. Javier Ceballos, Noticias 7. Analistas se pronuncian sobre el juicio político a la ministra Palencia, mientras que la funcionaria de Estado asegura que la reducción de muertes violentas en el país es histórica y el porcentaje también de disminución ya se ubica en un 19% frente al año pasado. El proceso de juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, también se debate fuera de la Asamblea Nacional. Y en la esfera pública se escuchan voces de analistas que dicen no estar de acuerdo con la interpelación. A mí me parece
digamos, preocupante, muy preocupante, que cada vez que un ministro de Estado, en este caso la señora Palencia, lucha contra el narcotráfico, lucha contra el crimen organizado, lucha contra los grupos de delincuencia organizada, pues salga el brazo político a tratar de ponerle piedras en la rueda. En la perspectiva del politólogo Alejandro Zavala, Palencia no sería la culpable de las imputaciones que la oposición le hace por las muertes violentas en el país. Cuando más necesitamos seguridad, cuando más necesitamos continuidad en las políticas, cuando se han dado resultados, todos quisiéramos que los resultados fueran espectaculares, pero es que el narcotráfico ha permeado en este país durante 15 años. Y según la ministra Palencia, las muertes violentas sí están en tendencia a disminuir. Estamos reduciendo en un porcentaje histórico. Yo los invito a revisar las reducciones de otros gobiernos. No tenemos ni el año. Y llegamos al poder sin mayores recursos. La última cifra de la Policía Nacional es que entre el 1 de enero y el 30 de septiembre en este 2024 hay un 19% menos de asesinatos que en el mismo periodo del 2023. Y la mayoría de la actividad criminal interpersonal, de esa actividad criminal con los homicidios intencionales que no están vinculados a problemas intrafamiliares, indudablemente que se está dando en una guerra, una disputa entre bandas. Pero además hay analistas que consideran que una eventual destitución de la ministra a manos del legislativo no resolvería el problema de inseguridad. ¿Qué gana la gente? ¿Qué ganan los ecuatorianos? ¿Qué se hizo? ¿Qué se logró? ¿Se cambia de ministro? El nuevo ministro va a tener que tomar nuevamente desde cero los labores de la ministra anterior. La oposición acusa a Palencia de no reflejar logros con el Plan Fénix y de la captura de Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Vamos con una noticia que ha generado bastante repercusión, incluso internacional, y es que el ex contralor ecuatoriano Carlos Polit fue sentenciado a 10 años de cárcel en los Estados Unidos por lavado de dinero proveniente de coimas que se habrían registrado en el Ecuador. El exfuncionario de Estado tiene 74 años de edad y ya se encuentra en una cárcel de Miami. El excontralor Carlos Polit evadió a la justicia ecuatoriana en 2017 cuando lo investigaban por el caso de corrupción Odebrecht. Partió hacia Miami, Estados Unidos, donde lavó aproximadamente 16 millones de dólares que recibió de la empresa multinacional en concepto de sobornos. Era dinero que le depositaban a cambio de eliminar glosas y multas en proyectos hidroeléctricos y energéticos que acordó Odebrecht con el gobierno de la época entre el 2010 y el 2016. Prófugo en Estados Unidos por varios años, Polit evitó 6 años de cárcel en nuestro país por el delito de concusión en el caso Odebrecht. Pero en abril de este 2024, la Fiscalía estadounidense lo acusó de 6 cargos por conspiración de lavado de dinero mediante la adquisición de bienes en el estado de la Florida. Y este 1 de octubre, un tribunal federal lo sentenció a 10 años de prisión. La jueza Kathleen Williams brindó su veredicto tras 5 meses de recopilación de testimonios, pruebas e investigaciones sobre la ruta del dinero sucio de Polit para legalizarlo en Miami. Según la fiscalía, el ex contralor ecuatoriano lavó 16.5 millones de dólares, mientras que su defensa argumentó que solo fueron 10 millones. La fiscalía pidió también la máxima pena, 19 años y 5 meses. En cambio, los abogados del guayaquileño de 74 años exigían una sanción reducida por su buen comportamiento en el Centro de Detención Federal de Miami, donde ayuda a servir la comida y a limpiar, así como participar en el coro eucarístico de la unidad. Pero no le fue suficiente. La jueza consideró que Polit merecía 120 meses de reclusión por el blanqueo de los capitales de la corrupción en el Ecuador. Para algunos, considerando su edad, podría ser una pena capital. Su hijo John también está involucrado como co-conspirador al supuestamente ayudarle en el lavado de activos y afrontará un proceso similar en la Florida. En el Ecuador, Polit es apuntado como una de las caras más visibles de la corrupción en los últimos años por estar inmiscuido en los procesos administrativos que permitieron sobreprecio y coimas para la adjudicación de contratos entre el Estado y compañías extranjeras. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y a propósito de este tema, el embajador de los Estados Unidos del Ecuador, Arthur Brown, declaró que esta sentencia es parte de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
En un comunicado oficial, Brown agregó que su país reafirma el compromiso de trabajar con el Ecuador para que los responsables de actos ilícitos se enfrenten a la justicia y de esta manera se luche contra la corrupción global. Pues como escuchamos en el reportaje anterior, Carlos Porlit lavó en Estados Unidos dinero de registrados en el Ecuador. Es momento de irnos a una pausa, 7 de la mañana con 37 minutos. Cuando volvamos vamos a hablar del clima, o me confirma la producción si empezamos. Vamos a mostrarles lo de granizo, compañeras. Eso es importante ayer también. Aquí y el reporte del INAMI, ¿no? Poco a poco va llegando la lluvia a la sierra de nuestro país, como lo habíamos anunciado. El INAMI pronostica que en la mañana podemos tener días soleados o parcialmente soleados y en la tarde sí intensas lluvias con granizo, ráfagas de viento, y eso es lo que hay que tener cuidado también. Ayer, por ejemplo, en la capital hubo una intensa lluvia con presencia de granizo, como bien lo dice Sofía, en el norte de Quito y en el Valle de los Chillos. Es la segunda vez, ojo, que sucede. Vemos imágenes, miren eso, incluso inundaciones en ciertas zonas, especialmente en el sector de Conocoto, donde hubo acumulación de agua en varios puntos, como estamos viendo en imágenes. Los videos de las redes sociales se han viralizado, se cubrió todo, calles, áreas verdes. Miren ustedes una imagen de un ambiente completamente distinto al de semanas atrás, donde era una sequía, un calor impresionante. Hoy parece que estuviésemos en un invierno en algún país europeo o en los Estados Unidos. Está confirmada la lluvia para la tarde y la temperatura en la ciudad de Quito, 23 grados la máxima, y tendremos 11 grados la mínima, con lluvias, eso sí, en la tarde, y que puede bajar hasta 8 grados centígrados. Así que abrigarse, a tomar un paraguas, la ropa apropiada para protegernos de este cambio de clima. Vamos a la pausa entonces. Nos vamos a la pausa, 7:38. Más información: a menos de 24 horas para el cierre de inscripciones en el Consejo Nacional Electoral, 12 binomios presidenciales de 16 han presentado la documentación respectiva. Además de 584 listas proclamadas en primarias, solo 254 han solicitado su inscripción hasta el momento. El reloj del calendario electoral no se detiene y quedan pocas horas para la inscripción de candidaturas. Hacia el cierre de esta edición, y según los datos publicados por el CNE, se han inscrito 11 binomios presidenciales de 16, 3 listas de asambleístas nacionales de 16, 4 listas de parlamentarios andinos de 16, 12 listas de asambleístas por el exterior de 40 y 223 listas inscritas de asambleístas provinciales y por circunscripción de 496. El haber ingresado la información respecto a las diferentes candidaturas vía Internet al Consejo Nacional Electoral no significa que éstas ya están aprobadas. Esto tiene que pasar por un proceso de revisión, insisto, a nivel de delegación cuando son de carácter provincial y a nivel del Consejo Nacional Electoral cuando son de carácter nacional. Las inscripciones se cerrarán oficialmente este miércoles a las 18 horas. Desde ese momento se abre un espacio para que las organizaciones políticas puedan impugnar las candidaturas inscritas. Y todas estas acciones de carácter legal que puedan darse pueden terminar en recursos planteados ante el Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en cuanto a justicia electoral. Todo esto está previsto que pueda ser terminado hasta la última semana de diciembre. Paralelamente, el CNE trabaja en la logística y seguridad del proceso electoral, entre otros temas, en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía, así como en la organización del debate. La fecha prevista para el debate es 19 de enero. Hay que tener presente que de acuerdo al número de candidatos que se inscriban, puede ser necesario que el debate sea fraccionado en dos partes. Sería imposible hacer un debate con lo que se está previendo, que pueden haber 16 candidatos. La campaña electoral será del 5 de enero al 6 de febrero y las votaciones el 9 de febrero 2025. En el caso de una segunda vuelta, esta se realizará el 13 de abril. Rommel Garzón, Noticias 7. Y vamos a actualizar la información porque el CNE ha publicado la nueva lista del registro de ya candidaturas oficiales. Allí estamos viendo en imágenes entonces
de 16 binomios presidenciales con precandidaturas, hay 12 ya inscritos, es decir, hoy hasta las 18 horas podrían inscribirse 4 más. Ya conoceremos conforme pase el tiempo cuáles son. Asambleístas nacionales, aquí faltan bastantes. Tenemos solamente 5 que ya están registradas de 16. Parlamentarios andinos, 7 de 10. Mientras que asambleístas hay 13 listas ya inscritas de 40 posibles y los asambleístas provinciales. Y este miércoles, la presidencia de la Asamblea, liderada por Henry Kronfle, dirigirá su última sesión en el Pleno y posteriormente renunciará al cargo para inscribir su postulación a la presidencia de la República. Entre las bancadas mayoristas hay un fuerte cabildeo para nombrar a sus representantes a los 2 vicepresidencias y vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Miremos. La Asamblea se alista para una transición administrativa y política desde el socialcristianismo hacia el correísmo. Desde este miércoles, la parlamentaria de la Revolución Ciudadana, Viviana Veloz, asumirá la presidencia de la primera función del Estado, luego de que Henry Kronfle presente su renuncia para inscribir su candidatura presidencial. En estos casi 10 meses de gestión parlamentaria, luego de la aplicación de la muerte cruzada, hay una evaluación agridulce de la conducción de Kronfle. Adrián Castro, del oficialismo, lo cuestiona. De traer todos los órdenes del día, con exhortos, con cambios del orden del día que no nos conducen a nada, con días nacionales de cualquier cosita por ahí que a la gente no le interesa este rato, y no nos concentramos en los temas que realmente valen la pena, lamentablemente la Asamblea seguirá con esa aceptación que se ha ganado debido a la posición de algunos colegas que lamentablemente vienen acá para hacer un circo. La independiente Lucía Pozo cree que no todo fue malo. Debo rescatar el hecho de que la actuación del presidente Kronfle ha sido bastante acertada dentro de lo que se ha sugerido y dentro de toda la problemática que ha debido tratarse en estos 9, casi 10 meses en la Asamblea Nacional. Quien también deja la Asamblea es Daliana Pazley. Durante 8 años ejerció el cargo de parlamentaria que según ella lo cumplió a cabalidad. Su meta, llegar a la vicepresidencia como compañera de fórmula de Henry Kronfle. También de las leyes que yo he logrado impulsar, que son leyes vigentes de la República del Ecuador y que han sido construidas con la sociedad civil. Al momento, hay conversaciones entre las bancadas con mayor representación de legisladores para designar sus representantes para ocupar los cargos que queden en acefalía momentánea, es decir, la primera vicepresidencia, en su momento la segunda vicepresidencia y las vocalías del CAL. Otto Vera, asambleísta socialcristiano, suena como uno de los candidatos a ocupar el cargo que deja Viviana Veloz. Será mi organización política, es decir, la CEG Aliados, quien decidirá quién de nosotros, quién de los legisladores puede terciar en este caso para ser considerado como primer vicepresidente de la Asamblea. En enero, cuando empiece la campaña electoral, los legisladores que vayan por la reelección deben pedir licencia. Sus cargos lo asumirán sus alternos. Javier Ceballos, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. El accionar oportuno de agentes de policía preventiva permitió la captura de varios sospechosos de estar implicados en una tentativa de secuestro. La víctima logró escapar de los desconocidos, quienes se movilizaban armados y en un automóvil. La víctima llegaba hasta su domicilio. Cuando estaba por ingresar fue abordada por desconocidos que se movilizaban en un auto. Afortunadamente algo les falló, el hombre logró escapar y pidió ayuda. Con las características del vehículo, policías que patrullaban de madrugada localizaron el automotor en el que se movilizaban 3 hombres y una mujer. La víctima en este caso logra huir de sus captores. Inmediatamente se comunica con el ECU 911, reportando y dando a conocer en qué se movilizaban. Haciendo uso progresivo de la fuerza, les obligaron a descender con las manos en la nuca. Los sospechosos son 2 ecuatorianos y 2 extranjeros. Además, al revisar el vehículo, encontraron un arma de fuego, así como un cuchillo. Las unidades se cierran la vía General Enríquez y transversal a la altura del fuerte militar San Jorge. En ese lugar interceptan un vehículo blanco con 4 ocupantes.
La policía entregó algunas recomendaciones para evitar ser víctima fácil de los secuestradores, que en muchas ocasiones aprovechan la oportunidad para actuar. No usar rutinariamente va a ser costumbre las horas de llegada y el lugar o las rutas de llegada a su domicilio. No distraerse en el celular, estar pendiente siempre de sus alrededores. Al momento de ingresar a su domicilio, verificar sus retrovisores. En este caso, audazmente a la letra C, con cinta negra la convirtieron en 0 y así evitar ser identificados. Iván Casamen, Noticias 7. Ayer martes Israel fue víctima de un ataque de más de 200 misiles lanzados por parte de Irán. Esto como respuesta a la muerte de los líderes de los grupos de Hezbollah y Hamas afines justamente a Irán. El ejército israelí confirmó después de semanas de advertencias que soldados israelíes se encuentran en territorio libanés cerca de la frontera. La invasión comenzó en la madrugada de este martes, incursiones terrestres limitadas, localizadas y selectivas basadas en información precisa contra objetos e infraestructuras terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano, una operación que cuenta con cobertura aérea y de artillería. Así lo indicó el ministro de Defensa de ese país. Esta es la misión de las FDI y eso es lo que haremos. Y emplearemos todas nuestras capacidades, incluidas sus fuerzas y otras fuerzas desde el aire, el mar y la tierra. Mientras que más temprano el líder adjunto de Hezbollah, Naim Qassem, afirmó que están preparados para hacer frente a cualquier invasión terrestre israelí. Nos enfrentaremos a cualquier ataque posible y estamos preparados. Si los israelíes deciden entrar por tierra, las fuerzas de resistencia están preparadas para un enfrentamiento terrestre. La comunidad internacional multiplica los esfuerzos por una solución diplomática al conflicto. Frente a esto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había declarado confiar en la posibilidad de que Israel no haga efectivo su anuncio. Y me parece bien que se detengan. Deberíamos tener un alto el fuego ahora. Por su lado, el vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, había insistido sobre la necesidad de evitar una intervención militar en Líbano. Cualquier intervención militar agravará dramáticamente la situación y debe evitarse. De 1985 a 2000, Israel ocupó el sur del Líbano como parte de su estrategia de seguridad y ahora piensa recuperarlo. Emilia Reynoso, Noticias 7.